Buenas tardes, estimada comunidad. Continuando con nuestra segunda sesión. En esta segunda ponencia tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Joey Navarrete Pérez, quien disertará el tema préstamos sindicados. El doctor Navarrete actualmente es asociado al estudio Martinot, además de haber sido gerente legal en Conexa Financial Group y Condominios Ecológicos Asia del Campo y asociado senior del estudio jurídico Payet, Rey, Cauvik, Pérez Abogados. Cuenta con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad ESAN y programa avanzado de dirección de las empresas en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad ESAN. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Buenas, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. El tema que se plantea para la presente sesión es el vinculado con los préstamos sindicados, ¿no? Bueno, en el marco del curso y de las especializaciones que se están buscando, ¿no? A ver, simplemente para poder empezar a centrar el tema, ¿por qué estudiar o por qué, digamos, darle relevancia a un tema como un préstamo sindicado, ¿no? O qué significa esto de sindicado? Posiblemente su nombre nos vaya diciendo algo sobre lo que tratará el tema. Principalmente, un préstamo sindicado es aquel en el cual hay más de un acreedor. Es decir, el dinero lo presta más de una persona o de un sujeto, como queramos llamarlo, más de una persona jurídica, ¿no? Entonces, esa circunstancia de que haya más de una persona que está prestando el dinero genera determinadas particularidades. ¿Ok? Eso es uno, digamos, a nivel estructural, a nivel jurídico, netamente. Porque estas particularidades, como veremos luego, lamentablemente no tienen una solución legal, en el sentido de que no hay normas aplicables para ciertas circunstancias, ¿no? Sin embargo, allí definitivamente lo que entra a talla es la autonomía privada, que como siempre sale al rescate de la ausencia o vacío normativo. El segundo punto es un punto netamente, si queremos llamarlo de negocio o económico, que es de que cuando estamos ante un préstamo sindicado, sabemos que estamos ante una operación, ante una transacción relevante a nivel económico, ¿ok? De saque, ¿no? Entonces, justamente se juntan estos dos tipos de, digamos, de particularidades, ¿no? Una particularidad jurídica de que tenemos un instrumento jurídico, un contrato, como queramos llamarle, que no está totalmente cubierto por la normativa vigente, y no solamente aquí, sino también en otras latitudes. Y luego tenemos una necesidad económica. Entonces, esto hace que una transacción de un préstamo sindicado sea súper, súper interesante para el abogado, ¿no? Súper interesante para el abogado a nivel práctico en sí mismo, ¿no? En la negociación de los documentos, de los contratos, digamos, de las obligaciones que emanan de esos documentos, y adicionalmente también desde el punto de vista teórico, ¿no? Si nosotros revisamos la biografía nacional, hay posiblemente un artículo, o de repente dos, algún otro que lo mencione de manera tangencial sobre préstamos sindicados, ¿no? Entonces es un tema, no diría novedoso, en verdad, porque es un instrumento que existe hace mucho tiempo, pero sí digamos, es un tema que por estudiar, o que no se estudió totalmente, ¿no? Claro, ese estudio estaría mucho más respaldado respecto de otras experiencias, porque como les comentaba, no hay una norma digamos, que solucione algunos problemas que veremos en un momento. Entonces, luego de esta introducción, bueno, esperando haber despertado su atención y sobre todo su interés, ya empiezo a ver temas mucho más concretos. En el préstamo sindicado, lo primero que es un préstamo, ¿no? Digamos, esa es la idea original. Entonces, estamos ante un contrato que está regulado en el Código Civil, ¿no? Bajo la denominación de contrato de mutuo, ¿no? Y en el caso de particular, sobre un contrato de mutuo dinerario. Pues básicamente una persona que entrega dinero a otra y que luego ese dinero se va a pagar en un plazo determinado, ¿no? A través de un cronograma, lo que llamamos un cronograma de pagos, y habrá unos intereses. Ese es el esquema básico, el esquema más simple de lo que puede ser un préstamo, ¿no?
Un sujeto, otro sujeto, la entrega de dinero y la devolución en un plazo determinado con un interés X, ¿no? Cuando estamos ante un préstamo sindicado, esa estructura básica muta de manera importante, ¿no? Siempre va a estar el elemento, digamos, objetivo, ¿no? De la entrega del dinero y la devolución del dinero. Pero al haber estos varios acreedores, como les comentaba al comienzo de la exposición, hará de que el desarrollo de este instrumento, de este contrato, tenga muchas particularidades, ¿no? Por ejemplo, con miras de ir avanzando, algo que se genera inmediatamente cuando hay varios acreedores es un costo de coordinación, ¿no? Si el deudor quisiera, por ejemplo, comunicar algo, tendría que, en lugar de mandarle una comunicación a uno, mandársele una comunicación a dos, a tres, a cuatro, a cinco, incluso a más acreedores, ¿no? Entonces, bajo esa, tratando de cubrir esa necesidad, lo que surge es la figura de un tercer sujeto, ¿no? Digamos como posición contractual, ¿no? Un sujeto con otro interés, que se llama el agente de administración o el banco agente, como los nombres se manejan básicamente tanto a nivel de documentos, ¿no? Contractuales como a nivel de doctrina, ¿no? Entonces surge un sujeto adicional que se encarga de que estos costos de coordinación iniciales que les comentaba que podían ser de repente no prohibitivos, pero sí altos en algún punto, se puedan reducir, ¿no? ¿Y cómo se reduce? Si hay 5 acreedores, se designa a uno de ellos o a algún otro tercero, pero principalmente a uno de estos acreedores, que se encargue como que sea el coordinador y, digamos, el banco que da la cara frente a este deudor, ¿no? Entonces, simplemente para comentarles eso en principio, y luego iré desarrollando más. Entonces, este esquema básico del préstamo, ¿no? Del mutuo dinerario va escalando en complejidad cuando estamos ante un préstamo sindicado. Posiblemente el préstamo sindicado y el préstamo de adquisición de empresas sean los préstamos, digamos, las estructuras más complejas a nivel de simplemente de préstamos, ¿no? Sin entrar a otro tipo de figuras con el mercado de valores, ¿no? Y claro, y cuando el préstamo sindicado es para comprar una compañía, es, digamos, la confluencia de ambas complejidades, ¿no? Con lo cual la transacción y todo lo demás se vuelve muchísimo más interesante. Algo que también tenemos que ver como de manera bastante introductoria es que cuando nosotros nos acercamos al tema de préstamos, debemos tener en cuenta de que la normativa vigente contempla diferentes, digamos, diferentes maneras de acercarnos a una operación de préstamo regular. Y sin ánimo de entrar en más detalles, digamos que yo podría empezar a ver qué norma me aplica, porque tenemos normas aplicables aparte del Código Civil, teniendo en cuenta dos elementos básicos. Uno de ellos es quién es el prestamista, ¿no? Si el prestamista es una entidad del sistema financiero, hay ciertas normas que se terminan aplicando, ¿no? Tenemos normas a favor o en contra, como queramos llamarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay un préstamo que me da una entidad del sistema financiero, no aplica el IGB, con lo cual el único costo que yo asumo es el costo del interés y algunas otras comisiones que por la naturaleza del servicio se cobran. Si es que me prestar el dinero es alguien que no es una entidad del sistema financiero, yo tendría que agregar al interés que le pago y a la cuota que pago un IGB. No, porque es un servicio que está grabado con el IGB, con lo cual el costo del dinero es mayor, al menos a nivel de liquidez, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Una cuota que me puede costar en una entidad del sistema financiero a 100, incluyendo capital e intereses, en el caso de una entidad que no es el sistema financiero, tendría que agregarle el IGB aplicable, ¿no? Con lo cual es un dinero adicional, ¿no? Por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Y también podríamos verificar de que hay normas aplicables dependiendo de quién sea el prestatario, quién recibe el dinero. Si es un consumidor, aplicarán las normas de protección al consumidor financiero y las normas de protección del Código de Consumo.
Si no es un prestatario de este tipo, simplemente aplicará las normas regulares del Código Civil, ¿no? Las obligaciones de buena fe y las referencias al contrato de mutuo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del préstamo sindicado, típicamente estamos ante un préstamo en el cual el prestamista es una entidad del sistema financiero, o podría ser una entidad multilateral, ¿no? Como la CAF, por ejemplo, o una entidad o un fondo de inversión. Entonces, en este caso tendría que ver yo para ver el costo del dinero, si es que este sujeto va a estar o no va a estar exonerado respecto al IGB, por ejemplo, ¿no? Y el prestatario típicamente es un sujeto que no es un consumidor, ¿no? Con lo cual hay mucha libertad respecto de para poder pactar las cláusulas específicas del contrato de crédito sindicado, de contrato de crédito sindicado, de préstamo sindicado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas particularidades. En el contrato de préstamo sindicado nosotros contamos con bastante libertad para poder fijar los términos, precisamente porque el sujeto que recibe el dinero es un sujeto que no es un consumidor. ¿Y cómo se evidencia esto de manera clarísima? Cuando hay un sindicado, como les comentaba al comienzo, hay un importe alto. Estamos hablando de préstamos que deberían superar, por lo menos para justificar un sindicado, más de 100 millones de dólares, 200, 300, 400, incluso montos mucho más elevados. Entonces, alguien que recibe 100 millones de dólares como préstamo definitivamente no es un consumidor regular, no es una persona que puede contratar a alguien que lo asesore, es una persona que va a utilizar este dinero para otro tipo de usos, digamos, no para usos vinculados con el consumo en estricto, ¿no? Entonces, partamos del supuesto que cuando veamos un préstamo sindicado, lo primero que tenemos que ver es qué es un préstamo, ¿no? Y el préstamo se va a seguir regulando por el Código Civil, y vamos a tener que revisar o cotejar, o en todo caso confirmar que la regulación que podamos tener va a ser amplia, en el sentido de que podamos tener libertad para poder fijar los términos contractuales, ¿no? Y tendré que fijarme quién es el prestamista, porque como veremos, o como en todo caso para seguir comentando, cuando es un préstamo sindicado, pueden intervenir diferentes tipos de entidades tanto nacionales como extranjeras, y que sean parte del sistema financiero en estricto, no como un banco o una financiera, o como que sean parte del sistema financiero de manera global o general, como un fondo de inversión, por ejemplo, ¿no? O un organismo multilateral, ¿no? Y de hecho, a veces hay esquemas intermedios a través del cual una multilateral presta a alguien y ese alguien presta finalmente al cliente, ¿no? Al prestatario. Entonces, en estos casos es importante no perder de vista, digamos, las normas generales respecto de lo que es un préstamo. Ahora bien, ya había ido adelantando un poco sobre qué es el préstamo sindicado. Esa es una definición muy sencilla, ¿no? Básicamente es, como les comentaba, ¿no? La parte acreedora, ¿no? La parte como interés, está conformada por más de un sujeto, ¿no? Si queremos ponerlo en términos un poco más sencillos, incluso de repente no tan técnicos, pero más sencillos, hay varios acreedores. Es decir, este deudor le debe a varias personas. Pero la particularidad es que toda esta deuda está enmarcada dentro de una sola transacción económica. ¿Ok? Y adicionalmente, como comenté también, a efectos de reducir estos costos de coordinación de estos varios acreedores, se suele designar a un sujeto que se le llama agente administrativo, que es el que se encargará en un plano regular, no en un plano normal, de ser el intermediario entre estos acreedores y este deudor. ¿Por qué en un plano normal? Porque, por ejemplo, si hubiera algún tipo de incumplimiento, algún tipo digamos, de dispensa que deba otorgarse, algún tipo de ejecución de garantías, en ese caso el papel de los bancos se vuelve mucho más importante, porque justamente ha sucedido una situación no esperada, digamos, ¿no? En sentido, no que no podía suceder, sino una situación que no se quería, que no quería que sucediera. Entonces, en ese caso, los bancos ingresan con mucha mayor preponderancia en este tipo de contratos, porque ya efectivamente estamos ante una situación que no es la regular. Ok, entonces el préstamo sindicado, varias partes que prestan a alguien, ¿no? Y que están, digamos, coordinadas a través de un sujeto que se llama agente administrativo,
Y este agente administrativo puede ser uno de los bancos prestamistas, sí puede ser, podría ser un tercero, también podría ser un tercero, pero usualmente es uno de estos tres bancos, o uno es, en el ejemplo, ¿no? Es uno de estos acreedores, ¿no? Un paréntesis, y sin ánimo de ir mucho sobre este tema, pero también existe la posibilidad de que sean varios deudores, ¿no? Con lo cual, digamos, para ponerlo sencillo, la cosa se vuelve más compleja, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad definitivamente que más de un acreedor presten a más de un deudor y que todos estén en el marco de un solo contrato, de una sola operación comercial, de una sola transacción. También puede suceder, ¿no? Sin embargo, la característica digamos, del préstamo sindicado como tal está pensado más en la parte acreedora que en la parte deudora. Pero podría existir el otro supuesto, como digo, ¿no? En esos casos, usualmente, y de hecho la práctica lo manda de esa forma, también estos deudores, estos varios deudores, terminan designando a un sujeto que se encargará de ser el coordinador de los deudores. Entonces, en esos casos también, para reducir costos de coordinación, los acreedores y los deudores designan a una persona determinada que se encargará de, en una situación regular, como les decía, ser los intermediarios de, digamos, de lo usual, ¿no? Se paga el dinero, ok, lo recibe el agente administrativo, lo distribuye entre los bancos. Se manda una comunicación, lo recibe el agente administrativo, lo comunica a los demás bancos. Entonces el agente administrativo es como alguien que, o sea, no es como, es alguien que está en medio entre los acreedores y el deudor y se encarga de ser justamente el nexo para reducir estos costos mayores que podría tener el deudor de tener que comunicar a tres y no a uno. ¿Y por qué? Alguien me diría, oye, pero puede ser fácil, tres cartas. Sí, pero recordemos que el préstamo sindicado está pensado incluso en estructuras que pueden tener un componente internacional. Entonces, una cosa es mandar una carta al Scotiabank, que está aquí cerca, y otra cosa es mandarle una carta a una Scotiabank que sea, por ejemplo, la matriz en Canadá. Entonces, ¿quién se va a encargar de eso? El banco o el sujeto que ha tomado la posición de agente administrativo, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque eso va a permitir de que la operación comercial vaya fluyendo. Ahora, a nivel legislativo, hay pocas referencias a los préstamos sindicados. A nivel legal, diría, me parece que la única es esta que está en la Ley General del Sistema Financiero, que habla sobre las operaciones que pueden realizar las empresas, ¿no? Y habla, ¿no?, que las empresas pueden realizar las siguientes operaciones, ¿no? Básicamente, actuar en sindicación con otras empresas del sistema financiero para otorgar créditos. Dice, y garantías, debería decir recibir garantías, seguramente posiblemente hay un error, bajo la responsabilidad que se complementen en el convenio respectivo. Entonces, la única disposición legal, que menos que yo he ubicado, sobre el sindicado está justamente en la Ley General del Sistema Financiero. Hay otras disposiciones sobre créditos sindicados vinculadas con límites operativos, que está en una circular de la SBS, ¿no? Y para poner sencillo, y de hecho ahora veremos que eso es uno de los motivos por los cuales se sindican los créditos, que es compartir el riesgo. Los límites operativos básicamente es qué porcentaje puedo prestarle a alguien en una situación particular. A nivel individual, a nivel de grupo, si tiene o no tiene garantías, ¿no? Entonces, hay una circular de la SBS donde se encarga de desarrollar esos artículos que están en la Ley General del Sistema Financiero, y uno de esos artículos de esta circular habla sobre los préstamos sindicados y cómo se deberían tomar en cuenta las garantías que respaldan esos préstamos sindicados. Básicamente lo que te dice es de que se deberá tomar en cuenta de manera proporcional, ¿no? Y la regla de proporcionalidad es una regla súper importante, es una regla que inspira toda la regulación de los contratos o préstamos sindicados. ¿Por qué? Porque cuando participan en el ejemplo que les ponía, ¿no?, el Banco 1, el Banco 2 y el Banco 3, respecto de un importe determinado, cada uno de estos bancos va a poner un monto de dinero. Imaginemos que sean, no sé, 100 millones de dólares. El Banco 1 pondrá 20, el Banco 2 pondrá 50 y el Banco 3 pondrá 30. ¿No? Entonces, cada uno de ellos tiene una participación diferente. Entonces, lo que me dice la circular en buena cuenta es que si yo tengo una garantía de 100, la garantía la voy a partir exactamente respecto de las proporciones que yo tengo como riesgo, como el dinero que yo he entregado al deudor, ¿no?
que tiene toda la lógica del mundo. Entonces, a nivel legislativo, básicamente es la Ley General del Sistema Financiero, hay una circular de CBS que está vinculada con límites operativos y que en particular habla sobre cuál es el porcentaje que se debe asignar como garantía cuando yo estoy ante un préstamo sindicado, que es la regla de proporcionalidad. Okay. Ahora, ¿cuáles son las razones para que se celebren este tipo de créditos, este tipo de préstamos sindicados? ¿No? La más natural es poder diversificar riesgos. Si es que yo le presto a alguien 100 millones de dólares y ese alguien no me devuelve la plata, yo perdí los 100. ¿No? Pues suena muy sencillo, o digamos, muy básico, digamos, esta explicación, pero es diferente si es que alguien que necesita 100 los recibe de 30, 50 y 20, como ponía el ejemplo antes, ¿no? Porque yo como prestamista estaré soportando un riesgo menor y estaré compartiendo un riesgo con otros. De esa manera puedo diversificar más mi riesgo. Y estos 100 que tenía para prestar, digamos en el ejemplo, los puedo asignar a otro préstamo, los puedo asignar a otro sujeto, de tal manera que los 100 que tenía para prestar pueda ser diversificado ante diferentes deudores. Y si un deudor no me paga, podré ampararme en otro deudor que sí me paga, que es diferente que si un deudor le di todo mi 100 y no me paga. Entonces, diversificación de riesgos es digamos, el motivo económico básico respecto de por qué se celebran los préstamos sindicados y por qué existen los préstamos sindicados, ¿no? Lo otro es de que los bancos o las entidades financieras o los fondos de inversión están sujetos a límites, ¿no? Oye, no le puedes prestar más de tanto a este sujeto. Y si es de un grupo, no puedes prestarle más de tanto. O no puedo endeudarme hasta tanto, no puedo prestar hasta tanto respecto a este sector. Entonces, si yo tengo ya el sector cuasi copado, no voy a poder prestarle dinero a una empresa del mismo sector. O no le voy a poder prestar el dinero a una empresa del mismo grupo económico. Entonces, estos límites, ya sean regulatorios o límites que sean contractuales, en el caso de, por ejemplo, de un reglamento de participación de un fondo de inversión, hacen de que yo esté, digamos, yo como banco, como entidad financiera, esté con las manos atadas sobre cuánto puedo prestar. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se recurre a otros para poder colaborar entre nosotros y poderle prestar algo a alguien. Y lo otro, que también es algo que sucede mucho, es de que estos préstamos de alguna forma tienen una vocación de circulación, si queremos llamarlo, no llegan a ser un título de valor definitivamente, pero sí a veces estos préstamos se ceden como un todo, ¿no? Incluso el riesgo digamos, el riesgo se comparte adicionalmente, si queremos llamarlo, en el sentido de que yo, a ver, participé en mi ejemplo, ¿no? 50, 30, 20, y este es 50, y ¿sabes qué? Yo quiero ceder parte del crédito. No estoy cómodo de costar los 50, estoy demasiado expuesto, así que quiero ceder parte del crédito. Y bueno, digamos, en términos de regulación nacional, digamos, haré una cesión de posición contractual y podré, parcial, ¿no? Y podré incluir a un banco adicional. Entonces ya no son 3, sino son 4, ya no son 50, sino, por ejemplo, cada uno 25-25, ¿no? Eso hace de que se pueda compartir el riesgo, se pueda seguir compartiendo el riesgo y que adicionalmente se genere un mercado secundario de los créditos, ¿no? En otras estructuras un poquito más complejas, pero que no están, ya no tienen soporte legal en el medio al menos, legal, pero contractual definitivamente, se ceden, hay esquemas, digamos, intermedios donde realmente no está cediendo la posición contractual ni el crédito en sí mismo, sino una pequeña participación. Una pequeña participación en el crédito de tal manera que un sujeto se quede aún de cara al deudor como acreedor, pero detrás de él tenga otros sujetos que están participando en esta posición contractual, en este crédito, ¿no? Con algunos porcentajes, de tal manera que el riesgo se sigue diversificando, pero ya digamos, en otra escala, ¿no? En otra etapa, si queremos llamarlo. Entonces, estas son las principales razones por las cuales se termina celebrando un contrato de préstamo sindicado. Ahora,
vayamos ya un poco más a detalle para ir conociendo más la figura. Les comentaba hace un rato que hay una colaboración necesaria en estos casos. Una colaboración digamos, se determina teniendo en cuenta que hay más de un sujeto, ¿no? Entonces, ok, en un inicio hay alguno de ellos, ¿no?, que conoce al cliente, y el cliente viene y le dice, ¿sabes qué? Necesito 200 millones de dólares. Entonces él dice, bueno, yo no puedo prestártelo por mis límites, o no quiero prestártelo porque es mucho riesgo, así que toco la puerta de otros bancos, otras entidades, y digo, oye, tengo a alguien que quiere 200 millones, ¿quieres participar? Sí. Ya, pero no, te pongo 50, te pongo 40, te pongo 30. Entonces, pues se hace un club de acreedores, ¿no? Entonces se va, digamos, recopilando. Y este sujeto inicial, digamos, es el líder, ¿no?, de esta transacción, ¿no?, y que seguramente también es el estructurador de la transacción, ¿no? El estructurador es básicamente el que dice, ok, ¿quieres 200 millones? Ya, perfecto. Vamos a juntar a 4 bancos o a 5 bancos y necesitamos esta garantía, y la plata se te va a dar en estos plazos, o te van a dar en diferentes tramos, ¿no? Primero de los 200 te voy a dar 50, y luego te voy a dar en un año 100, y en el otro año te voy a dar lo que falta, los otros 50. Entonces, alguien que estructure todo esto en el marco de la necesidad del cliente. Una vez que este sujeto ha estructurado el préstamo, o en paralelo, en todo caso, toca, como les decía, la puerta a los demás, y los demás decidan participar o no decidan participar, podrán proponer digamos, lo alternativo, ¿no? De repente alguien estructuró de una forma, y el banco que quiere participar le dice, ok, yo participo, pero necesito que cambies esto, cambies esto, cambies esto. Entonces, ya empieza a haber todo un sistema de colaboración entre bancos. Y eso es algo real. En el país, ¿no?, en el medio, cuando un préstamo es de una envergadura alta, nuestros principales bancos coordinan entre ellos para poder participar, ¿no?, y para poder entregar la facilidad crediticia que el deudor ha solicitado. Entonces, no es algo que sea teoría, es realidad, ¿no? Entonces, ese vínculo de colaboración está desde el inicio y pervive durante toda la vida del crédito. Lo otro que ya comenté es de que, sin perjuicio de esta colaboración que se requiere también que la actuación sea mucho más expeditiva. Y para eso se contrata a un sujeto que se llama agente administrativo, ¿no? Y como les decía hace un rato, es este representante, mandante de los acreedores, que se encarga de tener el vínculo directo con el deudor, ¿no? Para efectos de comunicaciones, solicitudes, respuestas, cobros, y demás, ¿no? Entonces, el agente administrativo es un sujeto que participa en este tipo de estructuras. El agente administrativo puede ser uno de los bancos, puede ser uno de los bancos. El agente administrativo, de hecho, adicionalmente, o sea, como entidad, ¿no?, adicionalmente a los intereses que va a recibir como acreedor, va a recibir una comisión adicional por ser agente administrativo. Está brindando un servicio, ¿no?, a favor de todos los bancos, y ese servicio va a ser pagado por el deudor. Entonces, alguien que es agente administrativo tiene una ventaja adicional que además de cobrarle interés, cobra una comisión determinada, ¿no? Algo que hay que tener muy, muy en cuenta es de que cada acreedor solamente va a prestar lo que se ha comprometido, ¿no? Esa es una cláusula, por ejemplo, bastante negociada o importante. Si es que, nuevamente, el ejemplo de los 100 millones. Si es que yo me comprometo a dar 50, y luego el deudor pide los 100, por ejemplo, y el que está a mi costado no puede dar los 20, yo no soy responsable de eso. No voy a ser responsable. No voy a poner los 20 que faltan por ello, ¿no? Pero justamente, si los pusiera, destruiría todos los fundamentos que comentaba hace un rato. Las limitaciones, la difusión de riesgos y demás. Entonces, cada acreedor responde solamente por la parte en la cual se ha comprometido. Nada más, ¿no? Por eso, la idea es de que todo esto pueda ser
simultáneo. ¿Por qué? Porque si es que alguien da el dinero antes y los demás no dan el dinero, el proyecto se puede quedar frustrado. Y recordemos que estas estructuras, el dinero es para algo. Y se necesita 100 millones, se necesita 200 millones, no se necesita 50, no se necesita 70, se necesita los 100. Entonces, puede quedar frustrado el fin último del préstamo si es que alguno de esos bancos se tira para atrás, o esas entidades se tiran para atrás, o no tienen los recursos, o lo que fuera. Entonces, es muy importante que se pueda hacer de manera simultánea, y es muy importante pactar de que si es que el otro no tiene los fondos por A o B motivos, yo no estoy obligado a darlos, y en su caso yo solamente estoy obligado a darle el dinero que necesito. Nada más. ¿Ok? Es posible también que, siendo un monto importante, el cliente quiere asegurarse que lo va a recibir, pero no necesite todo hoy. Es posible que el cliente diga, necesito 200 millones para hacer algo, pero no necesito los 200 hoy, lo necesito en un año y medio. Entonces podría darse el caso de que se preste el dinero en una parte hoy y en una parte luego. En mi ejemplo, por los tres mismos bancos. También puede darse el caso de que se necesite 200 y hoy por hoy se comprometan a dar 100 con la esperanza, ¿no?, entre comillas, de que luego ingrese algún otro banco otros bancos que puedan sumarse y llegar a los 200, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto puede funcionar por tramos, tanto por tramo de entrega como por tramo de poder incluir nuevos prestamistas. Este es un contrato que, si queremos volver al Código Civil un poco, donde sé que hay algunas normitas por ahí diseminadas que pueden servir, es un contrato abierto, ¿no? Entonces, ¿puede ingresar nuevas partes? Sí. ¿Pueden haber nuevos acreedores? Sí. Va a depender de la estructura, pero se puede, es un contrato abierto, ¿no? Se forma un sindicato de bancos. Estos sindicatos de bancos, estos más de un banco, no logran formar una persona jurídica, no, nada de esto, pero sí forman, digamos, un órgano, al menos de decisión en algunos casos, ¿no? Y un tema que es bastante importante es que, adicionalmente al agente administrativo, dado el importe y la envergadura económica, se contrata a alguien que es un agente de garantías. Y esta función del agente de garantías es bastante importante, y es mucho caso por caso. A ver, el agente de garantías, primero, para hablar de lo más sencillo, de lo más complejo, ¿podría ser agente administrativo? Sí. ¿Ok? Podría ser agente administrativo. Sin embargo, conserva la posición de agente de garantías porque tiene determinadas obligaciones y derechos, ¿no? Por ser agente de garantías, va a cobrar una comisión también. ¿Tanto el agente de garantías como el agente administrativo pueden ser reemplazados? Sí, pueden ser reemplazados por otro banco o por un tercero. ¿Ok? Y el agente de garantías tiene teóricamente la función de ser el representante o el mandante de las garantías, en el sentido de que, en cualquiera de estos dos, en el siguiente sentido, mejor, para ponerlo más sencillo, ¿no? Que es el representante de los acreedores a efectos de ejecutar las garantías, de conservarlas y ejecutarlas. El agente administrativo es el representante de los acreedores en el marco del contrato en sí mismo, no de las garantías. Entonces hay un paquete de documentos que son los contratos y demás, y un paquete de documentos que son las garantías. Entonces, cada paquete de documentos, cada estructura particular tiene un agente determinado, ¿no?, diferente, ¿no?, que podría ser el mismo sujeto, pero a nivel de posición contractual, o sea, obligaciones y derechos, son diferentes. ¿Ok? Ahora, yo les decía al comienzo de que no hay normas que respalden mucho de estas estructuras, y probablemente el problema principal que se presenta en el medio es respecto a las garantías. Porque hay dos formas de hacer. Una forma es de que la agente de garantías, digamos, aparezca en los documentos, pero cada garantía se otorga a favor de cada uno de los acreedores. Para ponerlo sencillo, yo constituyo una garantía a favor del banco 1, banco 2, banco 3 y el banco 4. Y esas garantías se inscriben.
¿no? La otra forma es de que este agente de garantías sea realmente un agente de garantías y todas las garantías se constituyan a nombre de él. Y él, el momento de conservarlas y en su caso ejecutarlas, lo haga a nombre de los acreedores. ¿Ok? Dos esquemas. Las garantías se constituyen a favor de los acreedores, los tres acreedores en mi ejemplo, o se constituye a nombre del agente de garantías. Y el agente de garantías se encarga de la conservación, ejecución de las garantías, y luego tendrá que devolver a los bancos lo que haya obtenido como producto de las ejecuciones. ¿Ok? Alguien me dirá, oye, pero el esquema, a ver, los dos esquemas tienen ciertas particularidades, problemas, problemas. El primer problema, el tema de cuando constituyes para cada banco o para cada institución, es de que, como yo les decía en un momento, estos créditos son cedibles, ¿no? Eso va a implicar, y adicionalmente pueden ingresar nuevos sujetos. Entonces, cada vez que hay algún tipo de cesión o hay algún tipo de ingreso nuevo, las garantías tienen que modificarse. No solo eso, si es que hubiera algún banco con un componente internacional, necesitaría para perfeccionar esta transacción que haya poderes inscritos, ¿ok? A efectos de que puedan, recordemos que acá mis filtros va a ser registros públicos, entonces va a tener que, digamos, que hacer la revisión regular. Entonces, se presentan problemas cuando las garantías se constituyen a nombre de los acreedores. ¿Problemas que pueden ser salvados? Sí. ¿No? A nivel práctico, digamos, cuando ha habido algún tema registral, se suele recurrir a la figura del mandato sin representación, ¿no? Para efectos de que no haya algún tipo de requerimiento de un poder específico, ¿no? Y por eso es muy importante cuidar que el texto sea muy claro respecto de en nombre de quién actúa o por cuenta de interés de quién, ¿no? Para que no suene como si fuera un acto de apoderamiento regular, sino que sea técnicamente un mandato sin representación. ¿Ok? También, ¿no? Porque, digamos, es un tema nuevamente interpretable, dado que no hay una regulación específica. Algunos también lo ven como un mandato con representación, pero eso va a depender un poco digamos, del registro que tengas al frente, ¿no? Por todos estos inconvenientes que les contaba, ¿no? Sobre todo si el banco es extranjero, ahí puede haber un problema, ¿no? Por el tema de poderes que a veces no se escriben o se demoran y demás. El otro esquema también tiene un problema. Tiene una gran ventaja, que me ahorra todos estos problemas, ¿no? El agente de garantía es técnicamente un sujeto domiciliado en Perú. Si hubiera algún tipo de cambio de acreedores, no importa, porque las garantías están a favor del agente de garantías, no hay inconveniente con eso, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál podría ser el inconveniente? Que al momento de ejecutar alguien diga, oye, pero aquí hay un problema, porque el acreedor es uno y el garantizado es otro. Y toda garantía es un accesorio de un principal, y este principal no existe, ¿no? Entonces se puede generar digamos, un impedimento, un problema, ¿no? Importante. Entonces, ambos esquemas tienen sus pros y tienen sus contras. Usualmente se tiende a hacer más de esta forma, como varios acreedores, y bueno, tratando de solucionar los problemas a nivel registral o a nivel de inscripciones de poderes y demás. Entonces, tenemos estos dos esquemas. El agente de garantías es un sujeto bastante importante dentro de estos esquemas de documentos, ¿no? ¿Por qué también? Porque a veces pasa de que las garantías, digamos, no sean garantías exclusivas, sino sean garantías compartidas. Como yo recuerdo algún caso donde había un sujeto que había recibido un préstamo individual, había recibido un crédito sindicado, un préstamo sindicado, y había hecho una emisión de bonos. Y todos los tres tipos de acreedores, ¿no? El individual, el sindicado y digamos, el del mercado de valores, estaban bajo el ámbito de las mismas garantías compartidas casi en el 90% de algunas garantías exclusivas, ¿no? Con lo cual había un contrato marco de garantías, donde se regulaba cómo se ejecutaba, quién ejecutaba, porque recordemos, y son garantías compartidas, ¿qué pasa si uno quiere ejecutar?
¿no? Si todas las obligaciones, digamos, se dan por vencidas, no se dan por vencidas, hay algún periodo de subsanación y demás. Entonces, en ese caso, el papel de agente de garantías es un papel mucho más importante porque es el representante de los acreedores, no para la conservación y ejecución nada más, sino frente a otros acreedores que tienen también interés sobre las propias garantías, ¿no? Entonces, el papel de agente de garantías es un papel crucial, es un papel súper importante, pero lamentablemente no tenemos mucha regulación. Acá cerquita nomás, en Chile, hay una norma de hace muchos años, pensé que es 2007, que se encarga justamente en el marco de la promoción de varias cosas, porque es una norma que tiene ámbitos de mercado de valores también, de establecer regímenes especiales sobre estos temas de los agentes, ¿no? Y con mucha más claridad se dice que el agente recibirá la garantía a nombre de todos los demás, que el agente será, digamos, un mandante y cosas por el estilo. Entonces, hay una norma específica, ad hoc, que se encarga de regular esa situación, pues una realidad en el ámbito crediticio, ¿no? Entonces, ya para ir terminando y recapitulando un poco, los sujetos van a ser los prestamistas, propiedad de sujetos, eso es lo importante, hay más de un acreedor. El prestatario será único, podrá ser plural, como les comenté, podrá ser plural, con lo cual el contrato se vuelve más complejo. Siempre habrá un agente administrativo, que será este sujeto que intermedia entre el prestatario y los prestamistas. El agente administrativo podrá ser uno de los prestamistas, podrá ser cambiado, podrá ser cambiado. Habrá un agente de garantías que se encargará de administrar las garantías, de conservarlas o ejecutarlas, o en su caso, de ser el representante frente a otros acreedores. Y desde el comienzo siempre habrá un estructurador que será el encargado de haber hecho todo este esquema, cuántos prestamistas, si hay agente administrativo, qué garantías, qué plazos, qué tasa, si son por tramos o no son por tramos y cosas por el estilo, ¿no? Que será este estructurador. ¿Ok? Y aquí termino con algunos temas sueltos, pero súper importantes, ¿no? De hecho, antes de eso, para un poco recapitular y, digamos, complementar en verdad las ventajas de esto, a la empresa le conviene el sindicado, uno, porque accede a un fondeo que no podría acceder, ¿no? Porque el banco, su banco de cabecera no le puede prestar el dinero que está pidiendo. Entonces, ok, puede accederlo si hay más bancos. Adicionalmente, eso le permite ampliar sus relaciones con otros bancos para posibles nuevos financiamientos, incluso con bancos que están en el exterior o con otro tipo de entidades. Al agente administrativo le conviene porque tiene la posibilidad de ofrecer una solución crediticia a su cliente que no podría ofrecer por sí mismo, porque necesita de los demás. Adicionalmente, por ser agente, va a cobrar, con lo cual tiene una comisión adicional, y le va a permitir, digamos, cimentar su relación, como les comentaba. A los demás bancos van a poder tener acceso a un cliente que no era su cliente, antes que era el cliente del vecino, si queremos llamarlo de algún modo, del otro banco, y le va a permitir ampliar sus operaciones definitivamente. Entonces, el crédito sindicado tiene muchas complejidades, como les decía, pero tiene muchas ventajas para todas las partes, ¿no? Es una estructura compleja, posiblemente, como les decía, una de las más complejas que encontramos, por el nivel de partes que existen, por el nivel de coordinación, y porque usualmente hay este tipo de garantías que son compartidas, como les decía, ¿no? ¿Qué es importante? Para ir cerrando, y de repente nos da tiempo para enseñarles alguna cláusula contractual, que yo creo que sí. Yo les decía que estos créditos son cedibles, o que, digamos, tienen una vocación de cesión, entonces hay unas cláusulas sobre reemplazo de pagarés, porque el pagaré se emite a favor del banco X. Entonces, si el banco X sí cede su creencia, el banco Y va a querer un nuevo pagaré. Alguien me dirá, oye, pero puedes hacer el endoso. Sí, es posible. Sin embargo, lo estándar es que se emitan nuevos pagarés, ¿no? Que se reemplacen los pagarés. Lo otro es que, al ser un grupo de bancos, hay un sindicato de bancos, y estos bancos toman acuerdos como si fueran un órgano. Se toman los acuerdos por mayoría simple o por mayoría calificada,
¿no? Si nos da el tiempo, como les decía, creo que sí nos va a dar, les enseño una cláusula sobre ese tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, si yo quiero ejecutar, tiene que estar de acuerdo todos los bancos. Si quiero cambiar la tasa de interés compensatoria o moratoria, tiene que estar de acuerdo todos los bancos. Si yo quiero hacer otra cosa que no tenga esa envergadura, no hay problema, lo podrán hacer los bancos con un porcentaje menor, ¿no? Las cláusulas de cesión de posición contractual también tienen que estar bastante bien estructuradas por todo lo que les comentaba, que son créditos que son cedibles, ¿no? Si el agente administrativo recibe el dinero y lo tiene que entregar a prorrata, ¿no? En el ejemplo, 50, 30, 20 de los 100 millones. Si yo recibo un pago de 50, tendré que partirlo 30%, 20%, 50%. Esa es la regla. Que el agente administrativo se encargue de hacer los prorrateos, hacer los cálculos y demás, ¿no? Como en toda transacción financiera, va a haber estas comisiones, ¿no? Las comisiones de estructuración por el estructurador, comisión de desembolso si se pactara, comisión de mantenimiento de los fondos, ¿no? Ok, tú me dices que quieres 200 millones, pero no quieres los 200 ahorita, sino quieres 100, ok, por mantenerte el dinero de hoy hasta un año, cuando me quieras pedir los 100, te voy a cobrar una comisión, que va a ser, digamos, menor a algún interés, pero te voy a cobrar una comisión. Y las comisiones que les comentaba para el agente administrativo y para el agente de garantía. Entonces ahí tengo yo un conjunto de comisiones que, digamos, se marca dentro de este tipo de contratos, ¿no? Y como les decía, también existen estos contratos marco de garantías, ¿no? Cuando, aparte de las garantías que yo tengo como acreedor sindicado, existen garantías adicionales. Adicionales o las mismas garantías son compartidas con otros acreedores. Entonces se puede cerrar un contrato marco de garantías donde todos los acreedores con sus respectivos agentes o representantes confluyan y determinen las reglas sobre la ejecución. Entonces, esto sería la presentación. Voy a poner unas cláusulas que tengo por aquí para ir comentando. Si tuvieran algún tipo de pregunta, encantado de poder absorberla también. A ver, aquí está. A ver. Yo les decía que los acuerdos de los bancos se tienen que tomar por ciertas mayorías, ¿no? Entonces, esa es una cláusula típica, ¿no? Todos los acuerdos, decisiones, opiniones o manifestaciones de voluntad. Estoy compartiendo, tienen que ser adoptados o expresadas por los bancos en virtud de este contrato, debe sujetarse a la siguiente cláusula. Que no dice, no, acuerdos por unanimidad. Yo tengo, no, para poner una vista rápida. Acuerdos por unanimidad, acuerdos por mayoría calificada y acuerdos por mayoría, ¿no? Tengo tres regímenes, ¿no? Unanimidad. Modificación de intereses moratorios, tasa de interés compensatorio, la remoción del agente administrativo, ¿no? Conforme a esto. Claro, aquí si el agente administrativo también es el banco, puede haber un problema, ¿no? Es un supuesto clásico de conflicto de interés donde lo que tiene que corresponder es la abstención, ¿no? Pero digamos, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces hay acuerdos que necesitan la unanimidad de los bancos. Hay acuerdos que necesitan mayoría calificada, en este caso son los 2/3. ¿Qué puede ser la dispensa ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento? Si el cliente incumple, yo quiero perdonarlo, quiero darle un plazo adicional, no voy a necesitar el 100% de los acreedores, sino simplemente los 2/3. Los 2/3, ¿cómo se calculan? Bajo los importes dinerarios, ¿no? Imaginemos que estamos tomando los 2/3 de una sociedad anónima donde es por capitales. Aquí también es por capitales, es por el dinero. El dinero va a determinar cuál es mi porcentaje de participación, ¿no? El saldo deudor que existiera. Entonces hay acuerdos que se toman por mayoría calificada, y hay todo un conjunto de acuerdos que son los no anteriores, que
que se toman de manera, por mayoría simple, ¿no? Lo que a veces se suele establecer es de que algunas decisiones solamente van a ser consultadas con algunos bancos si tienen algún tipo de participación mínima, ¿no? Esto es como, no sé, es como parecido cuando celebras un contrato de un convenio accionista. Los accionistas mantienen sus derechos determinado el porcentaje que tuviera. Y a veces que el accionista, el acuerdo dice, ok, cuando tengas 40% puedes opinar sobre esto, cuando tengas 30 sobre esto, cuando tengas 20 sobre esto, y cuando tengas 10 no vas a opinar sobre nada, simplemente voy a avisar la decisión, ¿no? Entonces, va a depender de eso. Y adicionalmente se establece todo un procedimiento sobre cómo se determinan estas decisiones, ¿no? O sea, no es que técnicamente hay una junta, ¿no?, de acreedores, en sentido no concursal al menos, a efectos de que se puedan tomar las decisiones, sino que las decisiones son por comunicaciones, básicamente. No dice, el agente administrativo enviará a los bancos una notificación sobre la decisión que se desea adoptar por los bancos, según corresponde. Los bancos tienen un plazo, ¿no?, a efectos de poder contestar, y dentro de su contestación, su respuesta, tienen que decir, oye, ¿cuánto es lo que te deben? Ah, me deben tanto. ¿Para qué? Para efectos de poder determinar el porcentaje de participación que les decía, ¿no? Salvo que fuera unánime. Si fuera unánime, digamos, es un dato que es irrelevante, ¿no? Y claro, hay todo un procedimiento para, adicionalmente a esto, comunicarle esto al propio cliente, ¿no? De tal manera que el cliente se pueda enterar de lo que ha sucedido y si es que, por ejemplo, hubiera incumplido, si que se le está perdonando, si le está ejecutando una garantía o todo lo demás. Y bueno, esto sería todo. No sé si tienen algún tipo de consulta para poder absolverla, si no les agradecería mucho. Muchas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia. Y bueno, sí, me han transmitido algunas preguntas al interno, se las leo. Sí, La primera adelante. dice, buenas noches. Si un deudor da en hipoteca su casa para adquirir un préstamo sindicado, ¿cuál de los bancos inscribe dicho derecho? Ok. Primero, te agradezco la pregunta. Dos temas con eso. En el marco de lo que sería la transacción como tal, es un poco complicado que sea, digamos, que tenga ese sustrato económico, o sea, que sea un préstamo por una vivienda, digamos, ¿no? Porque los préstamos de vivienda son préstamos con, digamos, montos más pequeños, ¿ok? Pero igual, el ejemplo, la pregunta sirve para lo principal, que es, oye, ¿a favor de quién se escribe, no? Y justamente era una de las cosas que yo comentaba. Ahí hay dos formas de hacerlo. La forma en la cual se escribe la hipoteca a favor de todos los bancos, ¿no? Y en el marco de esta circular que les comentaba, cada quien asignará un porcentaje de esa garantía como respaldo, o se escribe solamente a nombre del agente de garantías. Y el agente de garantías será el encargado de, posteriormente, ejecutar la hipoteca, en su caso, y devolver lo demás a las partes. En el medio se utilizan los dos, ¿no? Dependiendo un poco lo que el estructurador quisiera, pero como les decía, ambos esquemas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, aquí se va, a nombre de quién se escribe, para poner sencillo, puede ser de todos los bancos o puede ser de uno de ellos, que es el agente administrativo, y se encargará de la ejecución posterior. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una siguiente pregunta dice, doctor, ¿qué impacto generaría una regulación más completa de los préstamos sindicados? A ver, la regulación es buena, pero a veces puede ser peligrosa, ¿no? Porque si es que, depende de quién la haga, ¿no? Depende de quién la haga, porque y eso es un tema netamente de especialización, ¿no? Si es que no, las normas las hacen personas que no están vinculadas con la necesidad, con la realidad económica, posiblemente hagan una norma teórica muy bonita, pero que en la práctica no sirve para mucho. Entonces, yo sí creo de que debería haber algún tipo de regulación para ver justo estos problemillas, como la agente de garantías, y que todo lo demás se pueda dejar a la autonomía privada, porque estos préstamos vienen siendo otorgados hace mucho tiempo y van funcionando. Muchas gracias, doctor. Bueno, una siguiente pregunta dice, buenas noches. Para ser agente administrativo o de garantía, ¿se debe contar con alguna licencia o permiso? No, 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 no.
ninguna licencia o permiso, simplemente es designado por los demás bancos. Eh, pero no, o sea, no es que tengas una licencia. El banco por sí mismo como tal tiene una licencia como banco, ¿no? Pero no es para ser agente administrativo, no es para ser entidad financiera, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, para culminar, ¿hay desventajas para los deudores al adquirir préstamos sindicados? Desventajas. Yo te diría que no. Yo te diría que no. O sea, de hecho, recuerdo a un préstamo sindicado cuando justamente necesitas dinero y, digamos, te salvan la vida por ese lado, ¿no? Si fuera deudor, o sea, el único tema, a ver, no sé si sea un problema, pero claro, la posición de negociación, ¿no? Porque eres tú contra cuatro entidades, este, entonces, digamos, negocias contra más partes, ¿no? O sea, de repente eso podría ser. Ahora, lo usual es que el estructurador contrate a un estudio de abogados o un abogado y que sea digamos, el abogado de todos los bancos. Pero no, o sea, una desventaja de primera no la veo. Muchas gracias, doctor, por absolver las preguntas propuestas. Así también de parte del equipo BillLawyer queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y por su grata ponencia y esperamos seguir contando con usted en siguientes oportunidades y que tenga un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el evento y a sus órdenes para cualquier otro tipo de participación. Nos estamos viendo, cuídense. Muchas gracias.